Y nos vamos ahora a Guatemala y hablamos de la situación que está viviendo el país en estos 15 días consecutivos de bloqueos de carreteras, de cortes de rutas por los movimientos indígenas, pidiendo la renuncia de la fiscal Porras, del fiscal Currichiche y también del juez Freddy Orellana por haber llamado y ordenado los allanamientos en el Tribunal Supremo Electoral y también por haber suspendido en aquel momento al movimiento Semilla. Estamos en comunicación con Rodrigo Arenas, él es politólogo desde Guatemala para hablar acerca de esta situación que se está viviendo en el país. Rodrigo, muy buenos días, muchas gracias por estar del otro lado. ¿Cómo está la situación en Guatemala hoy? Hola Magalí, muy buenos días y muy buenos días a toda la audiencia de BN News. Pues mira, es muy lamentable, llevamos ya con hoy, son 17 días de bloqueos, porque eso es lo que son, Ujú. no son manifestaciones pacíficas, son bloqueos que han vuelto prácticamente imposible la circulación de las personas, de los bienes, de productos de primera necesidad, etcétera, en todo el país. Lamentablemente, como tú dices, pues esto arranca con esta petición de la renuncia de estos personajes que tú mencionaste, pero realmente creo que ya se fue de las manos, como siempre sucede con estos bloqueos. Y también es lamentable decirte que pues tenemos al gobierno electo, al presidente electo Bernardo Arévalo, que hace 15 días estaba llamando pues con mucha fuerza, motivando y llamando a estos bloqueos, y ahora pues no hay manera que salga a pedir que dichos bloqueos cesen, que terminen, porque como te digo, ya esto se salió de las manos el día lunes, ya hubo la primera tragedia, que fue es una cosa muy, muy lamentable. Porque ya la gente se está desesperando. Ujú. Entonces ya lo que estás teniendo es confrontación entre las mismas, o sea, entre el mismo pueblo, entre las mismas personas que dicen ser las víctimas. En tu análisis, ¿por qué crees que no se puede poner fin a este conflicto en Guatemala? A ver, mira, es bastante complejo. Yo te diría que detrás de la solicitud de renuncia de la fiscal hay muchos intereses, hay una Ujú. agenda importante. Estamos en el proceso de una transición de gobierno. Y la fiscal, pues, no es cómoda para el gobierno entrante y para otros poderes de la comunidad internacional. Ujú. Entonces, lamentablemente, yo te diría que ahí hay agendas, hay intereses difíciles de discernir, de identificar puntualmente, pero me atrevería a decirte que es similar a lo que pasó en Colombia entre el presidente Petro y el fiscal que heredó, ¿verdad? Que ha sido muy incómodo para su poder. Ujú. Lo cual a mí me parece completamente incorrecto de parte del presidente electo. Y de ahí pues tienes las peticiones auténticas, ¿no? Las legítimas. Pues obviamente mucha gente te habla de un hartazgo de la corrupción, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Si estuviera aquí Milei hablaría de la famosa casta política, Ujú. para hablarle a tu audiencia más Sí. claramente. Exactamente, ¿verdad? Esos políticos que llevan 10, 15, 20 años en el poder, que lo único que hacen es enriquecerse, y que tienen cansada a la población, porque obviamente pues le hace muchísimo daño al país estos niveles de corrupción y de ineficiencia que existen hoy. Entonces se te mezclan digamos, los intereses legítimos con las agendas políticas. Pero lamentablemente, una vez más, quien sale perdiendo, pues son las personas más vulnerables, son los ciudadanos más vulnerables, los que salen perdiendo, los que viven del día a día, los que tienen que trabajar todos los días para poder pues llevar pan a su casa. eh, Esas son las personas más afectadas. Los productores de productos perecederos en Guatemala, pues obviamente, como tú te podrás imaginar, hay Ujú. muchísimo agricultor pequeño que vive de lo que produce prácticamente semana con semana. Ujú. Y ahorita pues ya llevan 2 semanas de no producir. Justamente te quería preguntar por esas personas, ¿no? Que trabajan, los agricultores, y cómo esto afecta al tema del trabajo, a la economía, y el gobierno de Guatemala, ¿qué medidas está llevando adelante? Pues mira, yo te diría que afecta terriblemente. Estamos hablando de que solo
dentro de una o dos cooperativas de la Asociación de Exportadores hay 75,000 familias. Eso puedes promediar en Guatemala fácilmente, son 250,000 personas, si no es que más, Ujú. que el día viernes no pudieron y perdieron su producción de las 2 semanas. Eh, Esa es gente que ya no recupera eso. Además, digamos, de las carencias estructurales que tiene el país, ¿verdad? Porque no, obviamente, pues como te repito, venimos de un país en donde muchas áreas han sido abandonadas por estos políticos tradicionales que han estado en el poder y que han gobernado Guatemala en los últimos 20 años. El gobierno, honestamente, no lo quiero defender porque me parece que también ha hecho muy mal las cosas. Deberían de haber pues sacado la fuerza pública cuando esto era pequeño, en los primeros días de la semana antepasada. No lo hicieron. Ahora ya se volvió más complicado. En Guatemala también tienes un tema, bueno, en todas partes del mundo, pero en Guatemala, por ejemplo, si este fallecido, esta tragedia que Ujú. te estoy contando de lunes, en lugar de haber sido en manos, aparentemente fue de unos delincuentes, hubiera sido en manos del gobierno, no te quiero, o de, digamos, de la policía o del ejército, pues hoy tendrías a todas las organizaciones de derechos humanos queriendo juzgar a toda la línea del gobierno, ¿no? Ujú. Entonces, también ahí hay un tema que es importante que lo aprendamos porque pasó en Colombia, pasó en Chile, eh, y hay que entender que el famoso Foro de Sao Paulo, el socialismo del siglo XXI, promueve este tipo de bloqueos, promueve este tipo de caos, porque ellos lucran de este caos, ellos buscan tener este tipo de caos para su beneficio político. Eh, es lamentable, dirá uno, ¿cómo es posible que a alguien se le ocurra hacer esto? Lamentablemente así es, sucedió en Chile, sucedió en Colombia, sucedió en Ecuador, sucedió en Perú y ahora está sucediendo en Guatemala, Ujú. ¿verdad? No es extraño, es una estrategia, es el libreto 101 del famoso Foro de Sao Paulo, ahora Foro de Puebla, en donde están todos estos líderes socialistas y en donde el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, estuvo pues hace tan solo 4 semanas, o sea, Ujú. estuvo asistiendo en la reunión hace 4 semanas y estuvo reunido con todos estos líderes que hicieron esto en sus países. ¿Ensucia estos bloqueos a Arévalo? Perdón, yo creo que sí, yo creo que mucho. Yo te diría que Arévalo entró, digamos, a estos bloqueos, tal vez como me voy a inventar los números, porque obviamente hoy las encuestas son difíciles, pero Ujú. si hablamos de la elección, entró con un 60% del electorado. Digamos que eso, si lo extrapolamos al área urbana, yo me atrevería a decirte que eso sube a un 80% de popularidad en el área urbana. Hoy yo te diría que debe estar en la mitad de eso, porque obviamente la clase media urbana, que está sufriendo muchísimo, ¿verdad? Restauranteros, meseros, todo, como te repito, personas que viven del día a día, eh, están sumamente molestos con esta situación y obviamente con Arévalo por haberlas motivado. Ujú. Rodrigo, muchas gracias por tu tiempo. Vamos a ver entonces cómo continúa la situación en Guatemala y también la respuesta que da el gobierno y que va a brindar el gobierno a raíz de estos ya 17 días que llevan de bloqueos. Muchísimas gracias, Magalí. Así es, lamentablemente no vemos una luz al final del túnel. Espero que las cosas se resuelvan más rápido, pero lamentablemente, como te repito, viéndolo cómo lo organizaron en Colombia, Ujú. en Chile, ahí fueron bloqueos de varios meses. Espero que en Guatemala no sea así, pero no puedo ser muy optimista. Pero ojalá que sí. Le pido a Dios que así sea. Ojalá. Muchas gracias, Rodrigo.